Pero David se enfrentó en este momento en una situación muy dificultosa, muy adversa. Y vamos a comenzar, hermanos, en Primera de Samuel, capítulo 30, verso 1 al 6. Y vamos a comenzar viendo cómo David está metido en problemas. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie le habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Verso 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Amioab, Jerserita, y Abigail, la que fue mujer de Nadal, el de Carmel, que también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, y cada uno de sus hijos y por sus hijas, mas David se fortalecía en el Señor. Mire cómo es la historia. La historia dice que David estaba en un momento de dificultad. Él salió y cuando regresó al campamento, toda su familia y toda la gente que estaba ahí había sido llevada cautiva. Y entonces, cuando David regresa ahí, encuentra que es un desastre. Quemada su casa, sus familias se la habían llevado cautiva. Y la gente que estaba con él empieza a decirle a David, como a queriéndolo matar a pedradas porque era la culpa de David. Porque todos pensaban, si hubiésemos estado aquí, no hubiese pasado nada. Pero eso no es cierto. Lo cierto es que Dios tenía un plan. Y entonces, David estaba en este momento difícil. Y dice la Biblia que sí lloró. Dice que lloraron tanto que ya no aguantaron. Y hay momentos en la vida en la que usted y yo nos enfrentamos a situaciones en las que se nos terminan las lágrimas, en las que ya no queremos seguir llorando, en lo que sentimos que ya no tenemos la fuerza para seguir dando el siguiente paso. Momentos en los que usted dice, no sé si aguantaré más, ya no tengo una lágrima más. La situación está tan dificultosa, tan adversa, tan complicada, que no sé qué hacer. Y mire, David tenía su problema él, pero aparte de su propio problema, también tenía el problema de que toda la gente no lo quería en ese momento. David, un hombre que había guiado a grandes batallas y había conquistado. David, el hombre que había matado al gigante. Hoy David se enfrentaba a una situación difícil en la vida. Porque a veces nos ocurre así, hermanos. A veces tenemos grandes batallas y vencemos. Y nos enfrentamos a grandes Goliates y les volamos la cabeza. Y tenemos victoria y tenemos triunfo y tenemos éxito y nos va bien y estamos felices y todo el pueblo con nosotros. Dice que cuando David había matado, la gente cantaba, el que mató a 10,000, el que hizo huir a todos. Y David era excelente. David tenía los recuerdos de que había matado a Goliat. David tenía los recuerdos de que cuando él conquistaba, ninguna batalla casi perdía. Pero hoy David estaba frente a un panorama un panorama triste, un panorama angustioso. Hoy David no solo había perdido su casa, no solo había perdido sus bienes, hoy David había perdido a su familia. Hoy David no tenía nada.
Aquel David que había derrotado gigantes. Aquel David que había conquistado ciudades. Aquel David que adoraba al Señor con todo el gozo, con toda la alegría. Hoy estaba en un momento difícil de su vida. Porque iglesia, a veces nos pasa así. Hay momentos de mucha victoria, de mucha alegría, de mucho gozo. Pero hay momentos en los que tenemos batallas como las que tuvo David. Y David dice que cuando él regresó, encontró que todito estaba destruido. Su pueblo estaba quemado. Las cajas estaban quemadas. Al pueblo lo habían llevado cautivo. A las mujeres de David las llevaron cautivos. A los hijos de David los llevaron cautivos. Y hoy cuando regresan, David encuentra que no tiene nada. Y entonces dice que hubo tanta aflicción y todos lloraron hasta no más no poder. Primera lección de este pasaje: se vale llorar. Muchas veces nosotros decimos no y estamos así como aquella serie de televisión que decía no me va a doler, no me va a doler, y después decía sí me dolió. Y a veces nosotros nos paramos y decimos no, vamos a ver cómo hacemos. Y hermanos, primera lección de esta lección es: se te permite llorar. Se te permite quedarse sin fuerzas. Se te permite llegar hasta el fondo, porque de ahí te va a levantar Dios. Y David y todo el pueblo lloró. Y todo el pueblo le echó la culpa a David y dijo por David, y lo querían apedrear. Segunda lección, punto importante de este pasaje, la última parte del verso 6. Mas David se fortaleció en Jehová. ¿Qué hacer cuando todo se ha derrumbado? Cuando todo se ha quemado, cuando todo ha estado cautivo y usted y yo no sabemos que estamos con las manos así. ¿Qué hacer? Fortalezcas en el Señor. David sabía que lo mejor que podía hacer era correr hacia Dios y no correr de Dios. ¿Sabe cuál fue el problema de Eva y de Adán? O Adán y Eva, como usted quiera, que son lo mismo. ¿Sabe cuál es el problema de ellos? Que cuando ellos oyeron que Dios les hablaba, en lugar de correr a Dios, ellos se escondieron de Dios. Y muchas veces nos pasa eso en la vida, cuando estamos frente a la adversidad, cuando estamos en estos momentos como David, cuando todo sale mal, la casa está quemada, la mujer se la llevaron cautivo, los hijos también, el pueblo lo quiere apedrear y todo está mal. Uno muchas veces lo que quiere es correr de Dios. Pero la cosa correcta que usted y yo podemos hacer es correr hacia Dios. Porque no hay lugar más seguro que en los brazos de Dios. No hay lugar más seguro que usted pueda estar que en la presencia de Dios. Entonces dice que David, antes de salir corriendo tras los enemigos, antes de pensar, bueno, si yo maté a un gigante, puedo ir a capturar a estos. Antes de pensar cualquier cosa, David dijo, lo que yo tengo que hacer es recargar las baterías. Lo que yo tengo que hacer es tomar fuerzas. ¿Y sabe usted? Solo donde se pueden tomar esas fuerzas que nos hacen avanzar en medio de la dificultad, solo cuando nos fortalecemos en Dios. Cuando nos refugiamos en Él. Cuando usted y yo decimos, todo está patas arriba. Nada parece que tiene solución. Pero yo voy a los pies del Maestro. Yo voy al lado del Maestro a encontrar. Y eso fue lo que David hizo. El Salmo 126.1. 121.1, hermanos. David dice lo siguiente:
Alzaré, dice David, mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. David, cuando expresa eso, hermanos, no lo expresa porque David nunca pasó una dificultad. David, cuando expresa eso, no lo expresa porque él toda la vida lo tuvo todo cómodo, agradable y sin ningún problema. David expresa eso porque él sabía que el día que le habían cautivado a la esposa, a los hijos y le habían quemado todo el pueblo, ese día alzó sus ojos a los montes y Dios levantó su vida. Porque eso, iglesia, es lo que tú y yo debemos de hacer. Cuando estamos en esa dificultad, cuando estamos en esa adversidad, cuando no sabemos a dónde ir, todo nos pasa eso. Se vale llorar, pero también tienes que refugiarte en Él, para que posteriormente puedas decir, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Cuando eso dijo David, David sabía de lo que estaba hablando. David no agarró el celular, hermanos, y dijo, clic, 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 clic. Disculpe, está el capitán del ejército de los filisteos por ahí. No le mandó un WhatsApp al jefe del ejército de Judá y le dijo, fíjate que me capturaron a la gente, ¿no crees que me puedes venir a ayudar? Porque nosotros, la primera tendencia de nosotros frente a una adversidad es buscar la respuesta nuestra. Es hacer lo que yo considero que es correcto. Pero lo primero que debemos de hacer es refugiarnos en Él. Porque solo Él tiene la respuesta. Hay cosas que no vamos a entender. Hay cosas que no vamos humanamente. Usted puede pensar día y noche, si quiere, 48 horas, 50, 70. Y usted y yo, lo más probable es que terminemos como que nos puede faltar un 20, hermano. Y nunca vamos a tener una respuesta. Pero cuando nos refugiamos en Él, no importan las respuestas, sabemos que hay una salida. No importa cuánta pregunta tengamos cuando nos refugiamos en Él siempre hará el camino. Porque David, me imagino que David tendría tantas preguntas y diría David, ¿y si yo hubiera estado aquí? ¿Y si todo el ejército mío hubiera estado aquí? Si nosotros no hubiéramos salido a aquella guerra, si no hubiéramos permanecido aquí, ¿qué hubiera pasado? Y probablemente David tenía muchas preguntas. David pudo haber dicho, y si hubiera dejado la mitad de mi ejército aquí, quizá no hubiera ocurrido esto. Si yo hubiera hecho lo otro, no hubiera pasado esto. Si yo hubiera hecho aquello, no hubiera pasado esto. Pero antes de hacer un montón de preguntas, antes de hacer muchas interrogantes, lo que David hizo fue refugiarse en la presencia del Señor. Porque todas las interrogantes que tú y yo tengamos solo tendrán respuesta y refugio en la presencia de Dios. Hay cosas que tú no puedes entender ni yo, pero en su presencia podemos encontrar el refugio y el consuelo. Vivir lejos de la familia no es fácil a veces. Y yo siempre tuve una oración en mi corazón. Yo sabía que mis padres no son eternos. Yo decía, Señor, el día que te quieras llevar a uno de mis padres, por favor, Dios, tal vez me puedes avisar antes para que yo pueda viajar y estar con ellos. El día que fallece mi mamá no me dio tiempo de nada, hermanos. Y en ese momento puede ser tan angustiante que pueden venir muchas preguntas. Y puede pensar si hubiera hecho aquello, si hubiera hecho lo otro, si hubiera hecho aquí, si hubiera hecho por allá, si no. Pero en medio de todas esas preguntas, lo mejor que tú y yo podemos hacer es fortalecernos en su presencia. Porque ahí
ahí, solo ahí, estará la respuesta que mi corazón necesita. La salida que yo necesito, la paz que yo necesito solo está ahí. Por eso, lo primero que David hizo es lo primero que tú y yo debemos de hacer cuando nos encontremos en una dificultad grande. Y eso es fortalecerte en Dios. ¿Y cómo te fortaleces en Dios? Cuando buscas su presencia, cuando lees su palabra, cuando escuchas la palabra, cuando tú vienes aquí, tú te estás fortaleciendo en el Señor. Porque aquí lo que te vamos a dar es palabra de vida, palabra que te anima, palabra que te va a levantar, no porque sean las mías, es porque es la palabra de Él. Entonces, lo primero que hay que hacer, refúgiese en el Señor. Número 2, Primera de Samuel 37-9. Y David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Amimelec: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Número 2, refúgiese en el Señor y pida la sabiduría al Señor. ¿Qué quieres, Dios, que yo haga? No, ¿qué quiero hacer yo? Yo quiero llamar al compadre, yo quiero llamar a la comadre, yo quiero ir al banco, yo quiero ir a la cooperativa, yo quiero ir al mejor hospital. Hay momentos que la cosa está tan tensa que las personas a veces se equivocan. Porque en vez de consultar a Dios, consultan a un lugar equivocado. Todos recuerdan la historia de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. ¿Sabe usted por qué Saúl perdió el reinado? Porque un día él tenía que esperar para un sacrificio. Y él estaba tan agobiado que él dijo: lo voy a hacer yo. Y el Señor le dijo: la obediencia es más poderosa que el sacrificio. Y Saúl perdió el reinado porque no aguantó tanta situación. Entonces, David, aquí le dije al Señor: ve, David, no te preocupes, tú los librarás. Pero David ya estaba consciente, hermanos, que había pedido la dirección de Dios. Porque cuando todo se está derrumbando, a veces nosotros nos equivocamos, hermano. Cuando usted va al médico y no le resulta nada, y no le parece nada, de repente aparece alguien que le dice: pero yo conozco a alguien allá que hace unos trabajitos y antes que te muera, mejor llevarlo allá. Mas no sabe que eso es una puerta abierta al infierno. Pero a veces en la desesperación cometemos locuras. Por eso primero hay que refugiarse en el Señor. Y segundo, pedir la dirección de Él. Pide la dirección de Dios. Ahora, para pedir la dirección de Dios, hermano, no es así como cuando los hijos dicen: me das permiso para ir a un lugar, pero ya lo tienen todo arreglado. Y me das permiso para ir al mall. Y comienzan las preguntas del papá. ¿Y cómo te vas a ir? No, ya me va a venir a traer fulano de tal. ¿Y con qué dinero vas a pagar? No, me invitó fulano. Ya tenemos todo listo. Y a veces nosotros vamos así con Dios y le decimos: Dios, aquí vengo, Dios, para que me digas qué hacer. Pero mira, Dios, yo lo que quiero hacer es esto, esto y esto y esto y esto. No sé qué te parece, Dios.
Tenemos que buscar el consejo sin llevar nosotros lo que queremos escuchar. Porque ese es un problema que tenemos nosotros los seres humanos. Ay, Señor, dicen los muchachos, aquí vengo a presentarte esta petición, Padre. Esta muchacha no es cristiana, Señor, pero tú sabes, Padre, que yo la puedo salvar para ti, Señor. Úsame, Dios, para ganar a esa mujer para el reino, Padre. Y el Señor le dice, hijo mío, la Biblia dice que no te unirás a yugo desigual. Después que oró y todo, creo que el Señor no me dijo nada. Dijo, entonces voy a ir a hacer lo que yo quiero. Y después vienen los problemas. ¿Por qué? Porque queremos escucharle el consejo de Dios, pero no lo queremos escuchar. Solo queremos ser religiosos. Solo queremos salir del trámite de que le dijimos. Solo queremos decir, yo le pregunté a Dios y no me dijo nada, entonces. Pero es más que ser religioso. Es realmente escuchar la voz de Dios lo que quiere hacer. Porque si queremos salir de esa situación. Mire que David era un hombre de guerra, hermano. David tenía experiencia para pelear. David cuando Saúl le pregunta si puede pelear con Goliat, le dice, con una honda he matado osos, yo le dice. No he ocupado espada, le dice. Con una honda he matado leones, yo le dice. Si me agarraban las ovejas, yo iba y se las quitaba, dice. O sea, David era un peleón con experiencia, hermano. Pero David no se paró y dijo, estos me llevaron a la mujer y a los hijos, ya van a ver que yo soy bueno para pelear. Antes de decir que era bueno, se refugió en el Señor y buscó la dirección de Dios. El problema a veces cuando estamos en esos momentos es que nosotros ni nos refugiamos en Dios ni le preguntamos. Decimos, como yo me las sé todas, aquí voy. Y no es fácil, hermanos, porque uno se mira angustiado, uno se mira en la situación y dice, ¿qué hago yo? Y usted empieza a tratar de generar cómo solucionar aquella cosa humanamente. Uno empieza a pensar, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué estrategia? ¿Cómo lo hago? Y si usted tiene el conocimiento es más complicado. Porque usted dice, no, con mi conocimiento dice, yo creo que lo que tenemos que hacer es esto y esto y esto y esto. Si nos guiamos en esta dirección, recuperaremos todas las finanzas que perdimos. Pero eso es lo que quiere Dios. Yo hace poco me vi en un dilema. Yo decía, Señor, si una de las cosas que mejor aprendí a hacer en la universidad yo fue planes de marketing. Siempre me gustó mucho el desarrollo de productos y cosas como esas. Y le digo, Señor, ¿pero qué voy a hacer? Me pongo a inventar, me pongo a elaborar un estudio de 30, 40 páginas para ver qué vamos a hacer. ¿O espero en ti qué es lo que tú quieres? Está difícil, Señor. Porque cuando mira usted los números no mienten, hermano. Y usted, esto está difícil. ¿Pero qué voy a hacer? Sacar mi experiencia, mi conocimiento. Y no estoy diciendo que es malo. Solo estoy diciendo si eso es lo que Dios quiere. No era malo que David fuera a pelear, porque David sabía cómo pelear. Pero él tuvo que esperar el sí de Dios. Muchas veces no es malo que tú hagas lo que sabes hacer, solo que espera el sí de Dios. David no era malo para pelear, hermanos, si David era peleó. Pero David sabía que con todo lo peleón que era, necesitaba el sí de Dios para encontrar el éxito. Y tú y yo podemos ser muy buenos en muchas áreas de nuestra vida,
pero sin el sí de Dios fracasaremos. Por eso David lo entendía y David dice, yo no puedo poner en este momento mi conocimiento humano. David no llamó a sus hombres y le dijo, vengan acá, vamos a hacer una estrategia para recuperar a los que nos llevaron. Y la estrategia es la siguiente, vos vas a hacer esto aquí. No, David dijo, primero le voy a preguntar al Padre. Porque si el Padre te dice sí, tú no tienes que hacer nada, simplemente eres más que vencedor. A veces la Biblia dice, a veces uno se encuentra en momentos donde uno dice, Señor, tu palabra dice que somos más que vencedores. ¿Y por qué, Señor, yo ahorita no estoy sintiéndome más que vencedor? Porque tenemos que esperar el sí de Dios. Cuando tú escuches el sí de Dios, camina sin miedo, porque Él va a actuar. Entonces David dijo, yo tengo que escuchar el sí de Dios. Si yo no lo escucho, no voy. Y David, hermanos, era experimentado. Bueno, de hecho, la Biblia no narra otro hombre que con una honda haya matado a un gigante. David era único. Pero él dice, sin el sí de Dios, nada va a pasar. Entonces recuerde, número 2, busque el consejo de Dios. Como le digo, en un momento de desesperación, uno puede empezar a sacar toda su habilidad humana. Y no estoy diciendo que Dios no usa nuestra habilidad humana. En un momento de desesperación, nosotros podemos empezar a sacar todo aquello. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Uno se le empiezan a cruzar pensamientos, hermano. Yo recientemente, como le digo, estaba en eso. Yo digo, si yo lo que aprendí fue eso, comienzo con un estudio de mercado, comienzo haciendo un FODA. ¿Qué comienzo a hacer? Una estrategia agresiva. ¿Qué comienzo? Si yo sé hacer eso. Pero después dije, Señor, en medio de todo lo que yo quiero hacer, lo que realmente quiero hacer es tu voluntad. Porque cuando tú me digas sí en algo, entonces vamos a ir bien. Entonces no importa cuán difícil sea la situación, tú tienes que aprender que antes de ir a la guerra, tienes que pedir el sí de Dios. Porque si el sí de Dios va contigo, con las manos, o como decimos popularmente, con las uñas, tú te convertirás en un vencedor. Pero sin el sí de Dios, puedes llevar la bomba más poderosa, que la derrota te perseguirá por no escuchar la voz de Dios. Entonces, David hizo eso, se refugió, y entonces Dios, cuando tú haces eso y te dice sí, Dios da la respuesta. Y Dios hace cosas que no tienen lógica, que no tienen sentido. Cosas que parecieran como historias de hadas. Pero más adelante, en el versículo 15, creo, no me acuerdo, Danielito, ¿qué te digo? Versículo 11. Dios le dice, recuerde pues, vamos a hacer un resumen. Llega David, encuentra que todo está desolado, le quemaron la casa, le llevaron las mujeres, le llevaron los hijos, le llevaron todo. No tenía nada. David llora, se siente fracasado, se siente inútil, dice yo he sido bueno para pelear y ahora me dejaron sin nada. Se siente mal. El mismo pueblo deja que apedrearlo porque por la culpa de este nos llevaron todo. Pero David lo que hace es buscar la presencia. Y entonces David, después de toda la llorada, buscó la presencia y David se levanta rejuvenecido y dice, ya recibí la fuerza. Pero antes de salir dice, ya me siento poderoso, pero antes de salir quiero consultar a Dios. Y dice que fue donde el sacerdote, Dios le dice, ve que yo te los entregaré. Y entonces comienza el caminar hacia la guerra. Y entonces David, cuando iban caminando, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua.
Y le dieron también un pedazo de masa de higo seco y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él respondió, y el joven egipcio respondió: yo soy siervo de los amalecitas, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, él no sabía con quién estaba hablando, que es el de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siglag. Verso 15. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, y comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no se escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas le habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Miren pues, cuando Dios está en el asunto, Dios hace cosas milagrosas. Ellos van en busca, ellos ni sabían dónde estaban los enemigos. Pero cuando van en busca de los enemigos, encuentran a este hombre, casi moribundo, 3 días sin comer y sin beber. Ellos lo alimentan, este hombre recupera la fuerza, lo empiezan a entrevistar y él dice: no, dice, si yo fui con los que fuimos allá, y él ni sabía que era con David. Pero mire que David, qué paciencia, ¿va? Porque no le volvió a cabeza en ese rato, y voy a esperar a ver qué me dice este. Y entonces es otro punto. Entonces viene y él le dice todo. Y él los dirige hacia donde estaba el enemigo, y David recuperó todo lo que habían perdido. Porque cuando Dios te da el sí, Dios va a poner las herramientas necesarias para que recuperes y encuentres el milagro que Dios te ha dicho que te va a dar. Pero tienes que escuchar el sí de Dios, porque eso es lo más trascendental. Cuando Dios le dice: avanza, David ni se imaginaba. Yo creo que David no tenía ni idea de cómo iba a conquistar, dónde estaba aquella gente. Y se encuentra este hombre. Mucha gente podrá decir: la casualidad, el destino, la buena suerte, es que este nació estrellado, yo nací con estrella, o al revés, como usted quiera. Y podrá decir tantas cosas. Pero no es casualidad, no es buena suerte, no es que nació con estrella. Es que cuando Dios te da el sí, se encarga de que se cumpla lo que Él te ha prometido. Y por eso David llegó hasta donde tenía que llegar, conquistó y recuperó. David, yo creo que en ningún momento David pensó: ojalá nos encontremos a alguien aquí para que Él nos dirija a donde están los enemigos. David nunca se imaginó. David salió: vamos a perseguirlos y encontrarlos. Y cabal se encuentra a alguien que lo llevó allá donde estaban aquellos. No perdió tiempo David. No anduvo perdido buscando los enemigos. David llegó al punto exacto, porque cuando Dios te dirige, no te va a estar dando vueltas y vueltas, te va a llegar en línea recta a donde Él te quiere llevar. Pero debes de oír el sí de Dios. Y cuando escuchas el sí de Dios, entonces puedes decir: voy a empezar a caminar. Y entonces, ahí sí sacó David, hermano, lo peleó. Por eso te decía, no es que Dios no quiere que uses tus habilidades. Lo único es que tienes que usarlo en el momento correcto. Porque dije que David desde la mañana, imagínese David que peleó, hermano. Todo un día peleando. Los que han sido peleones saben, hermano, que 10 minutos de darle de estar peleando, uno está reventado después de 10 minutos. Al menos que sea usted
boxeadores de esos, pero después de 10 minutos, hermanos, de estar en un combate con alguien, uno ya no está tan con las mismas fuerzas. Y David estuvo todo el día en eso, porque el hombre tenía habilidad. Y Dios va a usar la habilidad que te ha dado para recuperar lo que es tuyo, pero debes primero escuchar el sí de Dios. No estoy diciendo que no vale tu educación. No estoy diciendo que no vale tu talento. No estoy diciendo que no vale lo que Dios ha puesto en tu vida. Lo que estoy diciendo es que es una combinación del sí de Dios con tus habilidades para alcanzar lo que Dios tiene para tu vida. Dios le dice sí a David. Y cuando David estaba en el puesto, hermano, dijo, ahora sí, dijo. Es de demostrar quién es David. Dijo. Pero primero tuvo que escuchar el sí de Dios. Y antes de escuchar el sí de Dios, se tuvo que refugiar en Dios. Porque nunca podrás escuchar el sí de Dios si antes no te has fortalecido en Él. Porque cuando uno no está fortalecido en el Señor, hermano, es bien difícil escuchar la voz de Dios. Muy difícil. Uno tiene tantos pensamientos, tantas cosas, que uno está confundido. Uno quiere hacer aquello, quiere hacer lo otro, quiere hacer aquí, quiere caminar para allá, quiere tocar aquella puerta, quiere tocar la otra. No sabe uno qué hacer. Porque uno está con tanta cosa. Pero en ese momento, si uno se detiene y dice, Señor, hay tantos pensamientos en mi cabeza. Hay tantas decisiones que puedo tomar. Hay tantos caminos por donde puedo conducir, pero la verdad, Señor, que antes de todo eso, yo quiero refugiarme en tu presencia y encontrar la tranquilidad, la paz, el sosiego que yo necesito. Y cuando usted y yo hacemos eso, iglesia, la presencia de Dios produce paz. Y la gente va a pensar, ¿y este por qué no hace nada? Está viendo que esas cosas se están derrumbando, como dijo aquel de la canción, ¿va? Todo se derrumbó. Y la gente está viendo que todo se está derrumbando, hermano, y dice, ¿y este por qué no hace nada? Y no hace nada porque no ha escuchado el sí de Dios. ¿Verdad que bien saben ustedes? Si yo lo quería saber, hermano, si ustedes. Pero ya para terminar, hermanos, David nos enseña, el Señor en su palabra nos enseña, dice la Biblia, que toda la Biblia ha sido escrita con un propósito. A veces, yo no sé si usted, pero yo me preguntaba, ¿y por qué el Señor a veces puso en la Biblia nombres como que ni se pueden leer, hermano? Yo tengo problemas cuando empiezo a leer esos nombres de Siglac, yo no puedo. Y a veces yo me he preguntado, hay lugares en la Biblia donde aparece, y el hijo de fulano fue Turuk, y el hijo de Vengano Sarak, y el hijo, y uno dice, ¿para qué? ¿Yo qué me importa si Turuk, Sarak? Pero Dios tiene un propósito con eso. Porque la Biblia dice que toda la Biblia tiene un propósito. Y aunque no la entendamos, su propósito tiene. Entonces, esta vivencia de David nos deja 3 puntos principales en momentos de dificultad. Refúgiese en Dios. Pida la dirección de Dios. Y número 3, Dios te dará la victoria. Pero recuerde, el problema muchas veces es que nosotros queremos ir de atrás para adelante. Mire, ¿quién de nosotros, hermano, quisiera graduarse de algo sin ir a la escuela? Todos, ¿va? Ya a mí si me dijeran, mire, le vamos a dar título de ingeniero, pero no vaya a la universidad. Ay, yo alegre, hermano. Dije, venga, reciba su título y después estudia. Sería extraordinario, ¿va? Yo nunca he encontrado, pero sería una buena opción. Y a veces así creemos nosotros que es con Dios. Queremos hacer primero las cosas nosotros antes de permitir que Dios haga. Entonces es como querer graduarse antes de estudiar. Primero, fortalezcámonos en Él. Ahora, en esta historia, todo pasó así tan, que usted dice,
como en 10 minutos le arregló el Señor la vida a David. Pero no es así, hermano. Dios conoce cuánto proceso necesitamos algunos de nosotros. Algunos necesitan 2 días, hermano. Otros necesitamos 1 año y otros 5. El problema, escúcheme, el problema no es el alfarero, el problema es el barro. No es el alfarero el problema es el barro. Y entre más usted y yo nos ponemos más así como que no queremos, más va a durar, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que tarde o temprano usted y yo seremos una vasija hermosa. Algunos, por nuestra forma de ser, vamos a tener que pasar más tiempo que otros. Pero lo que es cierto es que lo que Dios agarra, lo termina. Él no va a dejar nada a medias. Así cueste 40, 50 años, no espero que tanto, hermano. Ponga de pie, por favor, esta noche. Yo no sé cuál es la actitud que a veces tomamos nosotros frente a las dificultades y a las adversidades de la vida. Pero esta historia nos ha mostrado que si hay algo que el cristiano debe de hacer, es ir a buscar refugio en los brazos de su buen Dios. Después debemos de buscar el consejo, el sí de Él, para posteriormente poner toda nuestra habilidad y conquistar lo que es nuestro. Ahí donde usted está, yo le voy a pedir que incline su rostro y cierre sus ojos un momento. Yo no sé con qué está luchando usted en este momento. No sé si usted tiene una dificultad, una adversidad. No sé si usted está como David, que llegó, regresó y todo era una desolación, todo era un problema, todo era una dificultad. Si esa es su situación, yo le tengo buenas noticias. Corra a los brazos del Maestro. Refúgiese en Él. Permita que Él haga algo por usted. Número 2, pregúntele a Dios, Dios, ¿qué hago? ¿Me quedo parado? ¿Camino hacia la derecha? ¿Me muevo hacia la izquierda? ¿Continúo hacia el norte? ¿Voy hacia el sur? Yo necesito que me hables, Dios. Y dígale usted, como dijo Jacob, yo no me voy de este lugar si tú no me hablas. Pero háblame, Dios. Yo quiero escuchar tu voz esta noche. Yo quiero que tú me dirijas, porque ya comprendí que yo debo de buscar el sí tuyo. Ya comprendí que mi refugio eres tú y que yo tengo que buscar el refugio en ti, Señor, para poder decir, como dice el Salmo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no me dejará, Él no me desamparará. Yo no estoy solo, yo no estoy sola. Él está conmigo. Y por eso, aún en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier adversidad, yo me refugio en tu presencia, Dios. Yo me refugio en tu presencia, porque mi confianza está en ti. Porque toda mi seguridad está en ti, Señor. Yo puedo decir esta noche que yo confío en ti, porque tú eres mi sanador y mi salvador. Porque mi confianza eres tú, Señor. En medio de la dificultad y adversidad,
En medio de que no sé qué traerá el futuro, yo me puedo refugiar en ti, sabiendo que tú eres mi confianza, para escuchar tu voz, para ver qué me dices. Ayúdame a ser sabio y escuchar tu voz. Ayúdame, Señor, a caminar de acuerdo a lo que tú dices, no a lo que yo quiero. Porque yo quiero escucharte. Yo quiero que tú me dirijas. Y Padre, llévame. Conéctame con personas, así como conectaste a David. Conéctame con situaciones que me llevarán al propósito tuyo. Conéctame hacia conexiones milagrosas como las que haces tú, para poder llegar ahí a donde yo quiero. Hable usted ahí con su Señor. Permita que el Espíritu de Dios ahí donde usted está le pueda ministrar. Si usted esta noche necesita el refugio de Dios, yo quiero invitarle a que usted se refugie en Él. Quizá todo está desolado, quizá todo está angustiado, pero esta noche usted y yo nos podemos refugiar en Él. Esta noche usted y yo podemos estar confiados en Él. Hable ahí con el Señor usted. Hable con su Dios. Abra su corazón. Permita que el Espíritu Santo le ministre esta noche. Permítale que le hable. Permítale que le ministre. Y confíe en ese Dios que es bueno. Él es tu sanador. Él puede sanar tus finanzas, puede sanar tus relaciones, puede sanar tu cuerpo. Me levantaste de tinieblas, me rescataste. Él es tu sanador. Refúgiate en Él. Di, tú eres mi refugio. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador. Es el que te sana, el que te restaura, el que te liberta. Él es tu sanador. Él te puede levantar de donde tú crees que no hay esperanza. De la ceniza nos ha levantado. Nos rescató de las tinieblas. Él es mi sanador, mi libertador. Él es tu sanador. Él es tu libertador. Créelo esta noche. Esta noche entrega tu corazón a Él. Esta noche donde tú puedes recibir lo que Dios tiene para ti, pero tú tienes que buscarlo. Tú tienes que refugiarte en Él. Tú tienes que buscar tu rostro y decirle: Señor, hoy yo quiero estar contigo. Hoy quiero dejar a un lado todo para enfocarme en ti, para refugiarme en tus brazos, para refugiarme en tu presencia, para refugiarme en lo que tú tienes, porque esta noche, Señor, yo quiero entrar a tu presencia para recibir la fuerza, para recibir el consuelo, para recibir el ánimo, porque yo sé que esta noche es noche de libertad, noche de liberación. Refúgiate en el Señor esta noche. Tú eres mi libertador, Dios.
Ahora dile, Señor, habla. Dame el sí para dónde ir. Dame el sí, Señor. Yo necesito una respuesta, Dios. Yo quiero que tú me digas. Solo en ti, mi confianza está. Solo en ti, mi confianza está. Vamos, díselo a Él esta noche. Solo en ti, Solo en ti. mi confianza está. Solo en ti, Díselo a Él. confianza está. Dile, mi confianza está en ti, Rey. Solo en ti, Yo decido confiar hoy. confianza está. Yo decido hoy entregarte todo. Solo en ti, Porque sé que solo en ti está segura mi vida, mi familia, mi casa, mi recurso, mi negocio, mi profesión. Todo está seguro solo en ti. Eres mi libertador, dile. venciste en esa cruz. Gracias a la cruz. Mi victoria está en ti. La victoria está en Él. Tú eres más que victorioso en Él. Eres mi sanador. Él es tu salvador, tu sanador. Eres mi redentor. Ganaste tú por mí. Seguro estoy en ti. Ahora quiero pedirte algo más. Mi Por favor, con la mano confianza cerca del hermano. mi confianza está. Y ora por él. Probablemente tú no sabes por qué está luchando. Mi confianza Probablemente tú no sabes cuáles son sus angustias, sus preocupaciones, sus problemas. Pero esta noche levanta una oración de intercesión y de clamor por la vida de tu hermano. Desata el bien, la voluntad de Dios sobre sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús esta noche, nosotros venimos declarando sobre la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que ellas se refugian y se refugian en ti. Que cada uno de los que estamos aquí, Padre, corremos hacia ti porque sabemos que tú eres nuestro refugio. Porque sabemos que ahí es donde estamos más seguros. Por eso corremos a refugiarnos en ti en medio de cada adversidad y cada dificultad. Padre, esta noche yo busco tu refugio porque yo no sé qué hacer. Porque yo no sé a dónde dirigirme. Pero sé que lo primero que debo de hacer es refugiarme en ti. Por eso vengo delante de tu presencia. Y Padre, busco tu consejo, Dios. Perdóname, Dios, si yo he estado tomando mis decisiones como a mí me parece, como yo creo que debe de ser, o como mi experiencia dicta. Pero esta noche, Dios, yo quiero pedir tu consejo en todas mis decisiones. En los próximos pasos que yo tengo que dar en los próximos meses. Guíame, Señor. Toma mi mano y dame el sí tuyo para dónde dirigirme. Gracias, Dios, que en los próximos meses tú nos mostrarás a dónde debemos de ir. Tú nos mostrarás dónde está el campamento donde vamos a recuperar lo que hemos perdido. Tú nos mostrarás en dónde estará el campamento que hay que conquistar. Gracias, Padre precioso y hermoso. Te amamos, Dios, y te bendecimos. Gracias, Señor, en el nombre precioso del Cordero, en el nombre de Jesús. Y este pueblo dice amén, y le damos un fuerte aplauso al Señor. Y le agradecemos a Él por su Mi amor. posición asumo, a mi situación le